Bueno, en la segunda parte de la clase, ¿sí? Vamos a estar trabajando con dos métodos para hallar ceros de funciones, pero antes de entrar a hablar de Newton-Raphson, quería hacer un mini repaso sobre recta tangente, ¿sí? A una función, y esto lo quería hacer porque el método de Newton-Raphson está un poco basado en esta idea, ¿sí? Y antes de explicar el método, quería aclarar un poco temas de notación que nos pueden llegar a servir, ¿sí? O que nos puede llegar a dar una idea de cómo expresar todo para llevarlo a la forma que necesitamos llevarlo para resolver, ¿sí? Bueno, primero que nada enunciar lo que es una recta tangente, ustedes ya lo deben saber de análisis 1, ¿sí? Pero una recta tangente es la mejor aproximación lineal de la función en un entorno del punto en el cual la estamos aproximando, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros tenemos una función, la que sea, y nos paramos en un punto, lo mejor que podemos hacer para aproximar esa función de manera lineal es con la recta tangente, ¿sí? Hay infinitas rectas que pasan por ese punto, hay infinitas rectas que cruzan la función en entornos cercanos al punto, pero la mejor aproximación lineal a la función en ese punto es la recta tangente, ¿sí? Uno podría proponer cualquier otra recta, pero la mejor es la recta tangente. Una vez dicho esto, ¿sí? Quería poner una expresión del cálculo de la recta tangente que me parece que es la forma de expresión que no se usa tanto, pero que es cómoda, ¿sí? Que es esa que aparece ahí en pantalla, ¿sí? Donde uno podría escribir la recta tangente como f de x menos f de x0 es igual a f' en x0 por x menos x0, ¿sí? Entonces, si uno de acá despeja este f de x, esta f de x sería la recta tangente, ¿sí? Eh, en realidad acá uno podría escribir y menos f de x0, ¿sí? En general, no sé si ustedes la trabajaron así, la recta tangente, o a veces la escribían de esta forma, f' en x, ¿sí? En realidad ni siquiera usaban x0, usaban a, ¿sí? Por x menos a. Hacían así, y acá este no lo llamaban i0, lo llamaban v, no sé cómo lo llamaban. Si se fijan un poco, esto que está acá, uno lo podría escribir como i igual a i0 más f' de a por x menos a. ¿Sí? Generalmente en análisis trabajan con esta expresión de la recta tangente, ¿no? Y acá no lo llaman i, sino que lo llaman f de a. Bueno, no puedo volver a poner el lápiz, así que imagínense que ahí hay un FDA, ¿no? Si se fijan, esta expresión que aparece acá abajo son los primeros dos términos del polinomio de Taylor, ¿no? Si uno quisiese escribir más términos, tendría que poner acá f segunda de a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más ¿no? Bueno, o sea, la formulita con la que aprendimos a calcular recta tangente en análisis 1 son los primeros dos términos del polinomio de Taylor, de análisis 2. Por si no se habían dado cuenta hasta ahora. Bueno, dicho esto, esta expresión que aparece acá es lo mismo, ¿sí? Solo que escrita de otra forma, donde acá, bueno, va a ser el valor i de nuestra función o de nuestra recta, ¿sí? Y esta es la función evaluada en x0 y esta es la derivada evaluada en x0 por x menos x0. Una vez dicho esto, ¿sí? Pasamos a Newton-Raphson. Bueno, lo primero que le quería decir es por lejos el método más usado para minimización de funciones, Newton-Raphson, ¿sí? Y es el más usado porque es uno de los más efectivos, ¿sí? Si uno elige bien la condición inicial y está cerca de la raíz, ¿sí? Es una buena consideración aproximar nuestra función f con una recta tangente. O sea, tiene sentido que si nosotros estamos cerca de la raíz podemos aproximar nuestra función. A ver, en cualquier punto nosotros podemos aproximar la función con la recta tangente, ¿sí? Y en base a eso, buscar el cero de esa recta tangente, ¿sí? Es una buena idea. O sea, lo que vamos a estar haciendo es, nos vamos a parar en nuestra condición en la que estemos en este momento, llamémosla condición inicial por ahora, después va a ser un x en el medio, no va a ser la condición inicial, y lo que vamos a hacer es aproximar nuestra función con la recta tangente en ese punto. Una vez que nosotros aproximamos la función con la recta tangente en ese punto, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar el cero de esa recta tangente, ¿sí?
Pero bueno, eso básicamente se traduce a ir a la ecuación que vimos recién y reemplazar la f de x por 0. Si hacemos esto, nos queda esta cuenta que está acá. ¿Sí? Bueno, uno de acá podría intentar despejar este x, que es el que hace 0 a esta expresión. ¿Sí? A ver, a toda la expresión. Si yo pongo, o sea, si yo pongo x0 acá, esto se hace 0, pero esto no, ¿no? Entonces, si yo busco el x que hace 0 toda esta expresión, lo que puedo hacer es pasar dividiendo el paréntesis este para allá. ¿Sí? Acá escribí lo mismo, solo que lo di vuelta. ¿Sí? Y después despejar directamente. Ignórenlo completamente, no vale la pena. Perdón. Digamos, uno puede despejar de acá directamente y llegamos a esto. ¿Sí? Esto tiene que ver más con el planteo del triángulo este que está acá. Pero básicamente, ¿sí? Vamos a decir que nuestro nuevo candidato a raíz lo podemos calcular como xy menos f en xy sobre la derivada evaluada en el mismo xy. ¿Sí? Básicamente eso sale de buscar el cero de la recta tangente. ¿Sí? Cuando buscamos el cero de la recta tangente llegamos a esta expresión. Y esta expresión es la del método de Newton-Raphson, ¿sí? Que nos permite o nos dice cuál va a ser nuestro nuevo candidato en función de un candidato anterior. ¿Sí? Todo esto es una función de un candidato anterior, porque fíjense que acá aparece el candidato anterior, la función f, que es nuestra curva evaluada en el candidato anterior, y la derivada de f evaluada en el candidato anterior. Esto tiene dos problemas. ¿Sí? Uno es que necesitamos la derivada de la función, con lo cual vamos a tener que calcular una derivada, y el segundo problema es que si la derivada de la función en el candidato da 0, estamos complicados, ¿sí? Porque estamos dividiendo acá por un 0. ¿Sí? Pero bueno, en general este método anda muy, muy bien, ¿sí? Y es muy rápido, y por eso se usa mucho. Para mirarlo, lo que quería hacer era trabajar con el ejemplo que vimos hace un rato en iteración de punto fijo, ¿sí? Que era el de e a la menos x, ¿sí? El primer ejemplo que vimos. ¿Sí? Lamentablemente, para trabajar con esto, vamos a tener que calcular la derivada de la función f. Por suerte, la función f es relativamente sencilla de derivar, ¿sí? Porque es la derivada de una suma, y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x, y la derivada de menos x es menos 1. ¿Sí? Entonces la derivada es menos e a la menos x menos 1. ¿Sí? Ahora, si nosotros trabajamos con la misma condición inicial que trabajábamos antes, que era x0 igual 2, lo que tenemos que hacer es venir y reemplazar en esta expresión que aparece acá. ¿Sí? Cuando reemplacemos acá nos va a quedar 2 menos f en 2 dividido f' en 2. Si hacemos esto me da que x1 es 0,3576. Gráficamente lo que estamos haciendo es trazar la recta tangente a la curva en el punto que elegimos como candidato inicial, ¿sí? Y buscar el cero de esa recta tangente, que es este punto que aparece acá. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi nuevo candidato a raíz. Fíjense que me moví de acá hasta acá, que ya estoy bastante cerca de la raíz de la función, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Si queremos seguir iterando, es lo mismo de nuevo. Vamos a volver a evaluar la función en el punto, volver a calcular la recta tangente, ¿sí? Acá esto es básicamente un zoom de lo de antes, ¿sí? Volvemos a evaluar la función en el punto y calculamos la recta tangente. Y caemos en este punto, que ya es prácticamente la raíz, ¿no? O sea, esto no es exactamente la raíz, pero está muy cerca. Si hacemos un zoom, vemos lo cerca que cae de la raíz. ¿Sí? Esto se da porque en general la recta tangente es una buena aproximación a la curva. ¿Sí? La verdad es que eso va a depender siempre que estemos, o sea, va a depender de cuán cerca estemos de la raíz, porque si estamos lejísimos de la raíz, digamos, la recta tangente ya no es una buena aproximación. ¿Sí? Va a ser una buena aproximación a la curva, pero no va a ser una buena aproximación a la curva en la raíz, que es donde queremos llegar nosotros, ¿sí? Al valor de la raíz. Eso se entiende, digamos, si yo acá, en vez de pararme en 2, me parase en 3, la recta tangente me va a dar más lejos, ¿no? Pero ese valor lo elegís vos, ¿o? Ese valor es la condición inicial, se supone que uno la elige. No sé, si uno calcula la recta tangente en 3, cortará el eje por los negativos. En 2, corta el eje un poco más cerca, que era por ahí, ¿no? Más o menos. Y si uno se parase todavía más cerca, no sé, dijese, bueno, yo sé que la raíz está cerca de 0,6, me paro en 0,5. Bueno, calculo la recta tangente en 0,5, será algo así. Fíjense que prácticamente pisa por el mismo lugar que la otra. ¿Sí? Entonces, sí, el valor de la condición inicial lo elige uno y lo elige tan bueno como pueda. A ver,
se supone que todo esto es que uno no hace el gráfico de la función, porque cuando uno hace el gráfico de la función está evaluando la función en muchos lugares, y entonces va a tener una buena condición. Uno puede hacer eso, pero a veces uno tiene cosas que no puede graficar, ¿sí? Y así todo aplica este método porque funciona bien, ¿sí? Entonces, Me perdí. Vos primero calculaste la tangente a 2, sí. después la función en la raíz de la tangente. Claro, calculo la recta Bien. tangente a la función en el punto que elegí como condición inicial. Cuando calculo la recta tangente, hallo el cero de esa recta tangente. Y ese es mi nuevo candidato. Y después repito, vuelvo a calcular la recta tangente en ese candidato, ¿sí? Hallo el cero de esa recta tangente y ese es mi nuevo candidato, que es este puntito que está acá. Perfecto. ¿Sí? Ahora, esto es lo que uno está haciendo por detrás, o es la idea por detrás, ¿sí? A fines prácticos, la magia del método de Newton-Raphson, ¿sí? O lo que es fuertísimo del método de Newton-Raphson, es que eso de calcular la recta tangente y encontrar el cero de la recta tangente se resume en una sola ecuación, ¿sí? Yo no es que voy a tener que ponerme a escribir la recta tangente de la función en el punto, e encontrar el cero de la recta tangente, no, no, no. ¿Dónde está? Esta expresión que aparece acá abajo, ¿sí? Esto es el cero de la recta tangente a la función, ¿sí? La coordenada x del cero de la recta tangente a la función en el punto xy es xy más 1. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es venir y evaluar esta expresión, al igual que con punto fijo. ¿Sí? O sea, esto yo ya se los dije la clase pasada, se los vuelvo a repetir. Algo cómodo de los métodos numéricos es que alguien ya se sentó atrás a hacer las cuentas. ¿Sí? Yo les cuento cómo es la idea que lleva a la ecuación con la que nosotros vamos a estar trabajando, pero después es aplicar una ecuación. ¿Sí? Mi función de punto fijo lo que tiene que hacer es tomar un parámetro x de entrada y evaluar esta expresión y darme un x en i más 1. Nada más. ¿Sí? Lo que pasa por atrás es que uno está pensando en la recta tangente a la curva en el punto, busca la intersección de esa recta tangente con el eje x y ese es mi nuevo candidato. Todo eso se resume en esta ecuación que está acá. Mi nuevo candidato es la raíz de esa recta tangente y se calcula así. Se acabó. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Yo no quiero meterles más confusión en la cabeza, pero una cosa es la idea por detrás y otra es lo que tenemos que hacer. Si te preguntan qué es lo que tenemos que hacer, es escribir esta fórmula. Se acabó. ¿Sí? Bueno, fíjense acá que trabajamos con el primer ejemplo que trabajamos en punto fijo, que es el que convergía, y en 2 pasos estamos bastante cerca del cero de la función, ¿no? Porque estamos entre 0,55 y 0,6. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por eso este método es muy usado y muy poderoso. Porque a pesar de que no estamos muy cerca de la raíz, porque la verdad es que no estamos tan cerca de la raíz, ¿no? Si uno, o sea, mira el dibujo, es como podríamos haber elegido el valor 1 o el valor 0,5 que estaban cerca, y elegimos el 2 que está relativamente lejos. ¿Sí? Y así todo en 2 pasos estamos en un valor muy cercano a la raíz. Bueno, ahora tenemos que trabajar, o propongo que miremos el segundo ejemplo, que es el ejemplo que nos fallaba con iteración de punto fijo, ¿sí? Para ver que también funciona. ¿Sí? Bueno, si nosotros tenemos la función x cuadrado menos x menos 1, tenemos que calcular la derivada. ¿Sí? La derivada de la función va a ser bajar el 2, me queda 2x, y la derivada de menos x es menos 1. La derivada de menos 1 es 0, con lo cual la derivada de f de x es 2x menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Poner una condición inicial, ¿sí? Calcular la recta tangente, encontrar el cero de la recta tangente, y esa va a ser mi nueva condición o mi nuevo candidato a raíz. ¿Sí? Todo eso se resume en aplicar la misma ecuación que vimos antes. ¿Sí? Entonces vamos a tener que hacer esta cuentita que está acá. A ver, esta cuentita que está acá se traduce a hacer x en 1 va a ser 2, que es lo que vale x en 0, ¿sí? Menos la función evaluada en 2, o sea, 2 al cuadrado menos 2 menos 1, dividido la derivada evaluada en 2, pero la derivada evaluada en 2 es 2 por x, que vale 2, menos 1. ¿Sí? Si hago esta cuenta, lo de arriba me queda 4 menos 2 menos 1 es 1,
y abajo me queda 3, ¿no? Menos un tercio. O sea que esto me queda 2 menos un tercio, es 1,66 periódico. O 6667, ¿sí? A ver, de nuevo. Toda esta cuenta que hice acá equivale a buscar la recta tangente en el punto y encontrar el cero de esa recta tangente, ¿sí? Y si lo miramos, o sea, la nueva condición es este punto que está acá, que ya está bastante cerca de la raíz, ¿sí? En un paso. Si uno hiciese otro paso, ¿sí? Fíjense que me muevo un poquito todavía, y hacemos un zoom, ¿sí? Lo que está pasando es eso. ¿Comentarios? ¿Sí? Entonces yo arranqué de la condición inicial 2, calculé la primera recta tangente, el punto donde la recta intersecta con el eje X. Esta es mi nueva condición, ¿sí? Vuelvo a calcular la recta tangente en esta condición, ¿sí? Y vuelvo a calcular la intersección, ¿sí? Fíjense que ya estoy prácticamente en la raíz, ¿sí? Bueno, esta es la razón por la cual Newton-Raphson es uno de los métodos más utilizados, porque fíjense que agarramos dos problemas cualquiera, ¿sí? Con una condición, está bien que la condición inicial es relativamente buena, ¿sí? Ahora vamos a ver por ahí algunos lugares donde Newton-Raphson puede tener problemas, ¿sí? Porque puede pasar también, ¿sí? Ninguno de estos métodos es la panacea, porque si uno de estos métodos fuese perfecto, completamente perfecto para cualquier tipo de funciones, no estaríamos perdiendo el tiempo explicando 5 métodos distintos, estaríamos explicando el único que funciona y listo, ¿sí? Entonces, la verdad es que todos los métodos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. También Newton-Raphson puede fallar, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, Una pregunta. sí, te escucho. ¿Hasta dónde calculas? Porque, o sea, ¿cómo sabes cuál es el que más cerca de la raíz está? Bueno, una pregunta, ¿hasta dónde estás dispuesta a calcular? Y no sé, 5 veces. Bueno, calculalo 5 veces. A ver, la respuesta es, ¿Y ¿cuánto pero cómo error sabes? necesitas? Y la respuesta es cuánto error necesitas en eso, ¿sí? Eh, no sé, suponete que estás intentando que tu curva es una traza, a ver, sí, de un corte plano sobre el casco de un barco. Y vos querés buscar el punto donde la altura cero indica que es el nivel de contacto con el agua, ¿sí? Bueno, ese punto lo necesitas con, a ver, con el barco en reposo, con el agua en reposo, no, porque vos sabés que eso se va, digamos que el nivel de contacto va a variar cuando tengas movimiento en el agua y el barco. Pero con todo en reposo, vos buscas ese punto. Lo necesitas con 1 centímetro de precisión, lo necesitas con medio centímetro, con una décima de centímetro, con 1 milímetro, con 0,1 milímetro. Bueno, dependiendo de con qué precisión lo necesites, cuánto vas a iterar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Claro, pero si no tienes el gráfico, ¿cómo sabes qué tan cerca de la raíz estás? Bueno, una cosa que puedes hacer es ir y evaluar la función en ese punto, ¿sí? Si vos evaluás la función en cada candidato, vas a saber qué tan cerca de la raíz está. Te va a dar 1, Ah, te va a dar claro. 50, te va a dar 0,1, te va a dar 0,01, te va a dar 0,000001. Bueno, ahí es donde decís, bueno, hasta acá llego, ¿sí? Otra posibilidad es decir, ir viendo cuánto se mueve la raíz, ¿sí? Si vos decís, en un paso se movió desde 2 hasta 1,7, ¿sí? Por redondear, y en el paso siguiente se movió de 1,7 a 1,6, y en el paso siguiente se movió de 1,6 a 1,59, y después se movió de 1,59 a 1,599999, ¿sí? Se movió en el quinto decimal, y ahí decís, bueno, pará, si sigo haciendo iteraciones me voy a mover tan poquito que no vale la pena, ¿sí? Mm. Porque el valor con el que estoy trabajando es como que ya no varía tanto, ¿sí? Esos suelen ser los dos criterios con los que uno elige hasta dónde se mueve. Uno es evaluar la función en el candidato hasta tener una tolerancia de error aceptable en la salida de la función, ¿sí? Y otra es evaluar cuánto te moviste entre pasos, ¿sí? Cuando trabajamos con el error relativo, como la diferencia entre los candidatos en valor absoluto dividido el candidato actual, lo que estamos haciendo es ver cuánto se está moviendo paso a paso, de cierta manera. Entonces, cuando ese error es muy chiquito, quiere decir que ya cuando das un paso no te moves nada, o te mueves muy poquito. Y si te mueves muy poquito, es como no vas a seguir calculando, porque si con un paso te moviste 8, ¿sí? En el eje X y el siguiente paso se movió 0,1, es como que si sigo calculando se va a mover menos de 0,1, no me sirve de nada en 8. ¿Sí? Es como hice 2 pasos y ya está. ¿Se entiende? Claro. Cuando vos Sí, mirás y perfecto. decís, ya no avanzo, ya no se mueve nada esto, lo dejas ahí. Como, esa es otra opción. Ok. Bien.
Ahora sí, volviendo al tema de las consideraciones, ¿sí? Esto es lo que les decía, que el Newton-Raphson es poderosísimo, ¿sí? Pero tiene dos flaws o desventajas. Una es que requiere calcular la derivada, ¿sí? Que en general eso es algo costoso, ¿sí? Calcular la derivada de una función no es feliz nunca. Y el segundo problema que tiene es que, al igual que casi todos los otros métodos, puede no converger, ¿sí? Bueno, los métodos cerrados en realidad convergen siempre, en el peor de los casos convergen muy lento. Pero hay casos donde uno podría calcular, ¿sí? Con Newton-Raphson y ver que diverge. En este ejemplo, por ejemplo, la condición inicial está acá. Cuando uno calcula la recta tangente y la evalúa, ¿sí? Y busca el valor del cero, cae acá. Cuando cae acá, ¿sí? Viene a este punto, ¿sí? Y vuelve a hacer lo mismo, calcula la recta tangente, la evalúa, cae acá, ¿sí? Se alejó del cero de cierta forma. Y si lo sigue haciendo es como que se va en espiral alejándose cada vez más del valor del punto ese. Yo creo que hay alguna expresión matemática para saber cuándo Newton-Raphson converge, pero la verdad es que no vale la pena ponerse a analizar eso en este punto, ¿sí? Lo que uno tiene que ver es si se está acercando o alejando del cero, evaluando la función. Si te estás alejando del cero, decir, che, bueno, mi condición inicial no es lo suficientemente buena, ¿sí? Me refiero a que la condición en general, a ver, con Newton-Raphson lo que se hace cuando falla es decir que el problema es la condición inicial. Porque si uno elige la condición inicial lo suficientemente buena, no se separa en un punto por acá, ¿sí? Cuando calcule la recta tangente en este punto, caerá por ahí, ¿sí? Un poquito a la izquierda del cero, y lo mismo, ¿no? Cae acá, calcula la recta tangente y ya está casi en el punto, ¿sí? Entonces, si la condición inicial está lo suficientemente cerca, Newton-Raphson converge. Siempre, ¿sí? Esa es la magia de trabajar en la recta tangente. Ahora, ¿qué es lo suficientemente cerca? No sé, no lo sé yo, no lo sabe Newton, no lo sabe Raphson, ¿sí? Lo suficientemente cerca hay que estar muy cerca, y mientras más cerca mejor, pero cerca va a depender de la forma de la función, en general, ¿sí? Entonces no hay una forma de definirle de cerca. ¿Esto se entiende? Sí. Sí. Bueno, Ulises, bien. ¿Qué si, pasa? Sí, te escucho. si yo grafico, puedo graficar la función, o sea, tengo ventaja graficando la función, pero eso es como que vale o no. En general, si la podés graficar, sí. Ah, Sí. bueno, está bien. A ver, lo ideal es que uno intente no hacerlo, porque cuando graficás la función, acá voy a hacer un pequeño apartado, ¿sí? Y vamos a hablar también un poquito de historia. Si vos graficás la función, lo que estás haciendo es evaluar la función en un montón de puntos, ¿no? Porque ¿cómo graficas la función? Además, una tablita de valores y vas graficando la función, digamos. Al menos que te pongas a hacer un análisis de función, busques los máximos, los mínimos, los ceros de la función, ¿sí? Dónde la derivada se anula, ver los cambios de signo en la derivada para ver la concavidad y hacer un gráfico aproximado. Pero la verdad es que uno no hace eso. Cuando uno grafica una función, dice, bueno, evalúo la función en -3, en -2, en -1, en 0, en 1, en 2, en 3 y la grafico. A ver qué da. ¿Sí? Ponés los puntitos y decís, tiene que tener esta forma y dibujas algo. Bueno, cuando vos haces eso, a ver, uno, si lo vas a hacer a mano, evaluás 5, 6, 7 puntitos para hacer el gráfico. Si lo vas a hacer en un programa, en general, no tenés ese cuidado de decir, lo evalúo en 10 millones de puntitos. Sí, si haces eso, eventualmente vas a encontrar algún puntito de esos donde la función valga casi cero. Entonces es como, sí, está bien, te podés parar todo lo cerca que quieras del punto. Bueno, cuando hagas un trabajo de esto, no vayas y te pares al decimal en el cual la función te da perfecto ya, ¿sí? Andá y alejate un poquito, fíjate qué pasa, jugá si querés, date esa libertad. Pero sí, el apartado histórico de todo esto es que cuando los métodos numéricos se crean, cuando la mayoría de los métodos numéricos se crean, sí, vamos a decir eso porque no es que todos los métodos numéricos se crearon en el mismo tiempo, sino cuando la mayoría de los métodos numéricos se crean, no existían las computadoras, no existían las calculadoras, ¿sí? Y se crearon con la idea de simplificar la forma de encontrar la solución a estos problemas, ¿sí? De tal forma que uno suponía que no sabías cómo era la función, o tenías una idea de la función aproximada porque habías dibujado la función con una tablita de valores. Pero la verdad es que vos realmente nunca sabés si la función que estás dibujando es exactamente esa, o en el medio hace cualquier cosa, porque si vos evaluaste en 1, en 2 y en 3, por ahí entre 1 y 2 haces
oscila 50 veces, no lo sabes, al menos que evalúes la función en muchos valores del medio para comprobar que no esté pasando. Entonces, lo que termina pasando es que todos estos métodos se crean para decir, bueno, yo quiero encontrar una solución a este problema de una manera relativamente sencilla, sigue aplicando alguna cuenta, sin la necesidad de tener que hacer 7 millones de evaluaciones de la función, ¿sí? Por lo tanto, tampoco voy a querer hacer 7 millones de evaluaciones de la expresión del iterador de Newton-Raphson o de punto fijo, ¿sí? Que básicamente esa cuentita con la que nos quedamos al final de todo, ¿sí? Entonces, sí, por ahí un purista de los métodos numéricos te dice, no, bueno, graficar la función es hacer trampa. Y yo te voy a decir, si podés, hacelo. Graficar. Primero, o sea, si podés, primero graficar la función, fíjate por dónde está el cero para tener una buena idea de la condición inicial. A ver, lo que pasa en general es, yo acá explico ceros de funciones para funciones escalares, ¿sí? De este tipo. Ahora, si tu función tiene más de una variable, se te complica para graficar. Si tiene 2 variables, la podés graficar, ¿no? Porque es un campo escalar, todavía lo podés graficar en 3 dimensiones. Ahora, si tenés más de 2 variables de entrada, ya sea 3, 4, 5, 6, ya no lo podés graficar. Entonces, no podés darte una idea exacta de dónde va a estar ese cero. Y se puede empezar a complicar, ¿sí? En general, todos estos métodos se pueden aplicar en más dimensiones. No lo vemos acá en la clase, pero se pueden, ¿sí? Hay formas de expresarlos para trabajarlos en más dimensiones. Bueno, de hecho, cuando veamos sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? El método de Gauss-Seidel, que es uno de los que estamos viendo que está relacionado con punto fijo, un sistema de ecuaciones lineales, uno podría suponer que es una ecuación, ¿sí? O sea, es una función en la cual uno quiere encontrar un cero, pero tiene muchas variables, ¿sí? Porque tenés tantas variables como dimensión tenga tu matriz. Y ahí no lo vas a poder graficar. La respuesta corta es, si lo podés graficar, graficalo y fíjate, ¿sí? O sea, vas a hacer el grafiquito, lo mismo que les dije yo acá, ¿sí? Yo cuando tomé los ejemplos exagero la condición inicial para que vean cómo funciona, porque si yo tomo este gráfico y les digo, sí, la raíz está cerca de 1,6, apliquemos Newton-Raphson una vez y da, ¿sí? Te da el valor de la raíz al cuarto decimal, porque si te paras en 1,6 y aplicas Newton-Raphson te va a dar el valor de la raíz al cuarto decimal, porque converge rapidísimo. La idea es, yo les pongo los valores de condiciones iniciales relativamente lejos para que ustedes vean, ¿sí? Que nos vamos acercando igual a esa raíz, por más que estemos lejos, ¿sí? ¿Eso responde a la pregunta? Sí, sí. Bien, buenísimo. Porque podía, o sea, podía venir hacia un cero y de repente antes de llegar a la raíz, girar, y yo me comí un laburo para que no llegara a ninguna solución. Bueno, eso les... Si yo lo veo, no, esto no va a ser raíz, por ahí no viene la mano. Sí. Eso no solo les puede pasar, sino que les va a pasar. Un cuidado que tienen que tener con Newton-Raphson, que no lo explico ahí en las diapos, pero le hago un dibujito rápido conceptual para que se den una idea, ¿sí? Es que si uno tiene una función que en algún lado toca el eje, ¿no? O sea, que tiene una raíz, pero la función tiene, por ejemplo, esta forma, ¿sí? Bueno, lo más probable es que cuando elijan condiciones iniciales para Newton-Raphson por acá, les dé bien, ¿sí? Pero si eligen una condición inicial de acá para allá, les dé mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se paran en este punto y calculan la recta tangente en ese punto será algo así, ¿no? Entonces nos estamos alejando de la raíz, ¿sí? Entonces, en general, si uno pasa por un punto de inflexión, Newton-Raphson deja de converger a esa raíz. Lo mismo de este lado, si acá hay un punto de inflexión, no importa que después no toque el eje de nuevo, ¿no? Podría tocar el eje de nuevo o no, pero supónganse que toca el eje de nuevo. Si uno pasa este punto de inflexión, ¿sí? Punto de inflexión es donde la derivada se vuelve cero. ¿Sí? Recuerden que si en el punto la derivada vale cero, no pueden aplicar Newton-Raphson. Pero si uno se mueve y pasa este punto de inflexión, lo más probable es que converja a otro cero de la función, si es que la función tiene otro cero. Porque fíjense que si yo aplico Newton-Raphson acá, ¿sí? Al cero al que voy a estar yendo es hacia este de acá, porque la recta tangente apunta para allá ahora. Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Por eso hay que intentar elegir valores lo suficientemente cerca. Porque va a venir alguien y te va a decir, no, Newton-Raphson funciona, el que no funciona sos vos que no sabés elegir una condición inicial. Y bueno, sí.
Si yo elijo un valor por acá, seguro que Newton Raphson converge. ¿Sí? Si elijo un valor por acá, probablemente también, pero digamos, eso va a depender de la forma de la función, de los puntos de inflexión. Entonces, en general uno tiene que tener esos cuidados a la hora de elegir la condición inicial. Entonces, si podés dibujar la función, dibujala para darte una idea de dónde te conviene tomar los valores iniciales. Y después, si querés, date el lujo de decir, lo elijo tan lejos como pueda. No sé, lo pongo acá y veo si funciona, si no funciona lo corro un poquito. O al revés, lo pongo acá y digo, ¿funciona? Bueno, me alejo un poquito más para ver si sigue funcionando. Esas cosas, si tienen tiempo, cuando estén haciendo las prácticas, dense la libertad de jugar un poquito y chusmear eso, porque les va a dar a ustedes un poquito más de manejo y de intuición de cuándo el método está funcionando y cuándo no. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, paro la grabación acá.